Bueno, vamos a cambiar un poco también de equipo, porque está el tema de Julián Álvarez, que también es muy recurrente en este mercado de fichajes, por lo que puede haber. Cuentan además las fuentes bastante bien informadas del día a día del Atlético de Madrid, que Julián Álvarez podría haberle pedido al equipo colchonero volver a los entrenamientos para que una vez termine sus vacaciones poder estar activo, pase lo que pase, porque a mí me siguen insistiendo en que de parte del Atlético de Madrid no quieren vender a Julián Álvarez al Barça, pero de parte del jugador también me insisten en que cuidadito, que esto puede ser muy largo y que no les extrañaría nada que podría ser la típica operación de final de mercado a finales de agosto, y que ahí pudiera el Atlético de Madrid dar su brazo a torcer. Veremos a ver, esto es como siempre, aquellos libros que había en nuestra infancia de elige tu propia aventura, pues veremos a ver cómo termina lo de Julián Álvarez. Pero visto lo visto, Julián Álvarez, con el año que ha tenido tan irregular, era lo que le faltaba, ¿no? La mala gestión que ha ocurrido con toda esta salida, su petición durante el Mundial de ese transfer request al Atlético de Madrid públicamente, diciendo que quería cumplir un sueño. Pase lo que pase, da la sensación de que no sé si lo va a hacer bien, mal, pero que ya está muy marcado por su afición. Aparte del señalamiento por parte de la afición colchonera, por lo que está ocurriendo, por lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, semanas, Julián tiene digamos, un compromiso muy complicado de superar, ¿no? Porque el año pasado no fue demasiado bueno, fue irregular, después de lo que pasó con el transfer request, etcétera, las declaraciones a ESPN en Argentina. Es que claro, si se queda en el Atlético de Madrid, yo no sé cómo puede ser afrontar esa oposición por parte de la grada, los pitos, durante todo un año, porque a la afición del Atlético de Madrid puedo olvidar, pero no perdonar, Sí, ¿eh? o sea, la respuesta lógica y que apliquen prácticamente todos los clubes, incluido Atlético de Madrid, aunque reconozco que es más difícil, es metiendo goles, ¿no? Metiendo goles, la gente se va a hacer un poquito tonta. Si muestra compromiso, si aparece Julián en toda su expresión, no te voy a decir que va a ser tan fácil como fue para Mbappé reconquistar a cierto Bernabéu que miró a la distancia y con escepticismo todo el drama y los años previos que acabaron con él por fin llegando al Real Madrid, y que ahí sabíamos que por cómo es el Bernabéu, a los 2 goles que metiera Mbappé iba a estar perdonado, ¿no? En el caso de Julián no va a ser tan fácil, pero es la misma respuesta que haces, es decir, una vez que decides quedarte, dices que fue un malentendido, bueno, das una entrevista poniendo tu mejor cara y sobre todo respondes en la cancha, ¿no? En la cancha das tu mejor temporada, te conviertes en aspirante al Pichichi, ganas el Pichichi y ahí sí, pues por lo menos aplazas un poco lo que sabemos que va a volver a ser la historia de Julián Álvarez verano a verano hasta que se vaya el Atlético de Madrid, porque lo hemos visto durante muchas décadas. Así es con el Atlético de Madrid y salvo excepciones muy contables, las figuras del Atlético de Madrid acaban pidiendo irse. Alexis, tú conoces muy bien también cómo se maneja la directiva de Gilmarín, el Atlético de Madrid en este tipo de escenarios. Al final el Atlético de Madrid compra bien, compra caro, compra buen producto, pero se acaban yendo, ¿no? Lo que decía Barak ahora mismo, que los jugadores siguen viendo al Atleti como un escalón por debajo de Barça, de Madrid, de Liverpool, Manchester City. ¿Cómo puede arreglar eso Simeone? Porque es una patata caliente muy complicada de Bueno, hay arreglar. un denominador común en las salidas de grandes delanteros del Atlético de Madrid reciente. Hablo de Falcao, hablo de Forlán, hablo de Agüero, casi todas en circunstancias parecidas, porque el Atleti necesitaba dinero, porque los jugadores querían títulos o querían aspirar a un club que pudiera jugar Champions, porque en su momento, hasta que llegó Simeone, el Atleti no era un equipo habitual en la Copa de Europa. Y todas esas salidas fueron fuera de España, porque por todos esos jugadores, salvo por Forlán, tanto por Falcao como por Agüero, el Real Madrid pujó y el Real Madrid quería contar con esos 2 jugadores y sin embargo el Atlético de Madrid, no sé si perdiendo algo de dinero, pero prefirió sacarlo de España y no entregárselo al eterno rival. Creo que está en una situación similar y además está avalado por los números. Esa oferta que hace el Real Madrid por 150 millones de euros le pone las cosas muy difíciles al Atlético de Madrid y al Barcelona para poder adquirir a Julián por el precio que ahora mismo están ofreciendo, que está en torno a los 100 millones de euros. En cuanto a reconducir la situación, creo que el Atleti ha vivido un caso idéntico. Yo creo que el de Griezmann es prácticamente lo mismo, porque además en el caso de Griezmann hubo un primer intento de irse al Barça, no se va al siguiente año, con lo cual son
son 2 temporadas enteras flirteando con uno de tus rivales, se termina yendo, termina volviendo un poco con el rabo entre las piernas, le costó mucho recuperar la confianza de la gente del Atleti, pero finalmente la terminó recuperando y se ha terminado yendo como una leyenda, siendo el máximo goleador histórico del club. Así que yo creo que Simeone también, que creo que tiene un feeling especial con Julián Álvarez, aunque en el tramo final de temporada, con esas declaraciones que hizo diciendo, porque le preguntaban todos los días por Julián, y ya creo que fue en la penúltima jornada de Liga, ya dijo, oye, preguntarle al chico, que yo ya más aquí ya no puedo decir. Pero sí que creo que existe feeling entre Simeone y Julián Álvarez. Si Julián Álvarez está en el Atlético de Madrid, en gran parte es por la insistencia de Simeone en tenerle allí, y creo que Simeone, del mismo modo que ayudó a Griezmann, le ayudó muchísimo a recuperar el cariño del Metropolitano, creo que podría hacer algo parecido con Julián Álvarez. En cualquier caso, más allá de esto, no sé si coincidís conmigo, creo que estamos asistiendo a una pelea por un jugador que realmente ahora mismo no es tanto. O sea, entendería esta lucha por un Haaland, que viene de hacer un mundial brutal, por un Mbappé, pero Julián Álvarez, por lo que ha hecho en las 2 últimas temporadas, más lo que ha hecho en el mundial, a mí no me parece. Creo que es mejor jugador que Ferran Torres, pero no mucho mejor jugador que Ferran Torres. Sin embargo, el Barça está mirando a Ferran Torres un poco como de, bueno, estate ahí que ya hablaremos de lo tuyo, y hay como una necesidad de fichar a Julián para sustituir a Lewandowski, y yo creo que, primero, que son 2 jugadores o son 2 perfiles muy diferentes, y segundo, me parece, de verdad, que ahora mismo Julián no es un 9 de estos top mundial, digo por lo visto en las 2 últimas temporadas, como para toda esta que se está liando. Sí, eso es una de las cosas, Eduardo, que en Camp Barça se está completando mucho, ¿no? Porque estamos viendo aquí las estadísticas de esta temporada, subcampeón en el Mundial, máximo goleador del Atlético de Madrid con 20, empatado a tantos con Sorloth, asistencias, 9, etcétera. Pero claro, no viene a hacer buen año, ¿no? Lo venimos contando en los últimos meses. Tú si fueras Flick, ¿apostarías? ¿Entiendes que el Barça siga esperando y haciendo un poco cálculos a ver cómo le puede encajar si finalmente se le pone a tiro Julián Álvarez para llegar al Camp Nou? Sí, yo lo haría. Yo creo que hay que entender un poco las circunstancias del año que ha tenido Julián, o de la temporada que ha tenido. En la selección básicamente ha tenido que jugar para otros, ha tenido que tirarse. ¿Cuántas veces jugó de 9-9? Muy pocos minutos fue ese hombre finalizador, porque bueno, había que moverse elásticamente para compensar al equipo, para que Messi pudiera hacer lo que Messi hace y lo que Messi hizo durante el Mundial. Eso en el lado de la selección, y después en el lado del Atlético de Madrid, yo creo que Julián está frustrado porque el estilo de juego de Simeone no le favorece, tiene que también tirarse a la media punta, trabajar mucho más para el equipo, y creo que ahí ha demostrado una evolución que lo separa un poco, sí, de esa capacidad finalizadora de Mbappé, o de esa capacidad finalizadora y esa potencia que tiene Erling Haaland. O sea, no tiene la velocidad de Mbappé, no tiene la potencia, la definición, los recursos dentro de los últimos 15 metros del campo que puede llegar a tener un futbolista del cual era suplente, que es Erling Haaland. Entonces, a la larga, si ponemos las cosas en el papel, lógicamente que Julián, sus números en esta temporada no han sido los ideales para tirar 150 o gastar 150 millones de dólares o de euros. Pero si el Barça tuviese que buscar un futbolista para esa posición, que quizá, y entiendo lo que dice Alexis, Ferran hace el gol del Mundial. Ferran no es titular en la selección española, pero te hace el gol. O sea, viene como muy de atrás, es un canto a la inconsistencia, pero aún así creo que es el máximo realizador de la temporada pasada del FC Barcelona. Y no es para despreciar esto. Ahora hay alguien, un tal Luis Enrique Martínez, que se lo quiere llevar. O sea, no es que estamos hablando de un futbolista que no pesa para nadie. Pero creo que el Barça también se plantea que con lo que tenía no pudo llegar al sueño de volver a ganar la Champions, y sí hará las cuentas con su secretaría técnica que ese futbolista potencialmente podría llegar a ser Julián.
Barak, cierro contigo el tema de Julián Álvarez, el Barça, el Atlético de Madrid. ¿Tú entiendes esa posición, esa postura del Barça de decir, oye, yo voy a esperar porque me merece la pena, va a mejorar a Ferran, va a mejorar o a hacer olvidar, mejor dicho, a Lewandowski, a pesar de ser un perfil diferente? ¿Tú lo entiendes? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alexis, pero también estoy de acuerdo con Vizca. Por lo que ha hecho hasta ahora Julián, las 2 temporadas en el Atlético de Madrid, sus ratos, los minutos que tuvo con el City, que tampoco fueron tantos, lo que ha hecho en 2 Copas Mundiales y Copas América con Argentina, es de un crack, por supuesto, pero no es de un top 10 a nivel mundial, a las afueras de ese top 10. Y costar ese dinero es para ser un top 5 del mundo, lo cual no es Julián, no lo ha demostrado, pero, como dice Eduardo, a final de cuentas, estás pagando o estás invirtiendo o estás ofreciendo la esperanza o la certeza de que una vez que las cosas se acomoden para Julián con las condicionantes que ha tenido a lo largo de su carrera, tanto en selección argentina como en la suplencia con el Manchester City, como con el sistema de Atlético de Madrid, una vez que tenga a su alrededor una máquina que funciona tan bien como la de Hansi Flick, quizás sí veamos a ese jugador porque estás invirtiendo una cantidad tremenda, ¿no? Y creo que es una apuesta que vale la pena intentarlo. No es una apuesta segura, ninguna, pues no sería por lo que hizo, sino por lo que crees que va a ser, por su nivel, por su edad y por las circunstancias que ahora mismo le envuelven. Pero esto nos vuelve al debate que ni siquiera es debate, creo que ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? De la semana pasada. Julián Álvarez firmó un contrato. Sabemos que en el fútbol los contratos están para eso, ¿no? Para simplemente ponerle un precio más alto a los jugadores y que no se vayan así por la brava. Pero eso de que Julián Álvarez está frustrado porque el sistema de juego de Atlético de Madrid, a ver, cuando llegó al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid era lo que era y Simeone es lo que ha sido y no cambió un ápice cuando llegó Julián Álvarez. Cuando Julián Álvarez decidió cambiar a Pep Guardiola por Simeone, encontró el beneficio económico y de minutos y de proyección y lo que habrá entendido él y sus representantes, pues sabía perfectamente que el juego de Simeone no iba a potenciar necesariamente sus cualidades y decidió firmar un contrato con el Atlético de Madrid y por eso está ahora mismo atado al mismo. Totalmente de acuerdo con esto último que también dices, Barak, el hecho de que sabía de dónde llegaba y que tampoco se puede quejar además Julián Álvarez de protección por parte del club en un año complicado, muy irregular, donde no estuvo muy fino, que digamos, el argentino, y se le protegió por parte de la directiva, por parte del Cholo Simeone, del entorno. Veremos a ver cómo ocurre y cómo termina todo esto, porque sí que es cierto que a mí me da la sensación, y que vuelvo a insistir en ello, en que puede haber un último capítulo de este culebrón. Veremos a ver si nos dan o no la razón los amigos del Atlético de Madrid, del Barça, los representantes de Julián, etc.